Siempre creí que el matrimonio de un hijo era el punto más alto de nuestra misión como padres. Es cuando vemos a ese niño que criamos con tanto esfuerzo empezar su propia familia, lleno de gratitud por todo lo que vivió con nosotros. Pero cuando mi hijo finalmente se casó, me echó de mi propia casa. Y si crees que esta historia termina aquí, estás muy equivocado. Porque lo que hice después, nadie lo vio venir. Quédate conmigo hasta el final, porque esta historia da un giro que no vas a poder creer. Pero antes, cuéntame aquí en los comentarios. ¿Desde qué ciudad o país nos estás escuchando? Y no olvides suscribirte al canal, porque aún hay muchas historias de superación y dignidad por venir. Mi nombre es Clara Montalbán, tengo 70 años, soy viuda, madre de un único hijo, y durante mucho tiempo fui esa mujer que hacía todo en nombre de la paz. Pero ese día, entendí que la paz sin respeto no es más que silencio obligado. Nunca imaginé que ceder mi casa pudiera doler más que perderla. Al principio, lo hice con gusto. Rodrigo y Lorena acababan de casarse y no tenían a dónde ir. La ciudad se había vuelto cara, y la idea de que vivieran conmigo no me parecía mal. Yo pensaba que los hijos se cuidan hasta el final, hasta donde una pueda. Fue idea mía que se mudaran. Les dije que se quedaran con la casa principal y que yo me movería al anexo, ese cuartito que antes usábamos para guardar las herramientas y la bicicleta vieja. No era gran cosa, pero lo transformé en mi nuevo hogar. Cambié las cortinas, puse una cama pequeña, mis libros, y traté de convencerme de que no me estaba despojando de nada. ¡Qué ingenua fui! Las primeras mañanas fueron suaves, incluso bonitas. Me levantaba temprano, preparaba café y pan dulce, y lo dejaba listo en la mesa para cuando ellos bajaran. Me gustaba escuchar los ruidos de la casa al despertar, las puertas, el agua de la regadera, alguna risita entre ellos. Yo sonreía sola, sintiéndome útil. Pensaba que era un nuevo comienzo para todos. Hasta me vestía diferente, como si fuera visita en mi propia casa. Nunca imaginé que ese detalle, ese pequeño cambio, fuera el primer paso hacia mi silencio. La casa ya no tenía mi olor, ni mis costumbres. Yo era una presencia tenue, apenas un murmullo que barría el piso y doblaba la ropa sin hacer ruido. Empecé a notar que las cosas ya no estaban en el mismo lugar. El florero azul que siempre decoraba el centro de la mesa había desaparecido. Nadie dijo nada, y yo tampoco pregunté. Me limité a preparar el desayuno como siempre, aunque ya nadie se sentara a comer conmigo. A veces bajaban con prisa, otras simplemente salían sin despedirse. Y yo, con mi taza entre las manos, miraba por la ventana como si allá afuera hubiera alguna respuesta. Me dolía, sí, pero me decía a mí misma que era normal. Que así es la vida, que los hijos hacen su camino, aunque ese camino los aleje de ti hasta en los pequeños gestos. Un día, Lorena entró a la cocina mientras yo lavaba los trastes. Me miró de reojo y dijo, casi con desgano, no hace falta que te levantes tan temprano, Clara, ya no es tu casa. No gritó, no usó mal tono. Fue un comentario casual, como quien dice que va a llover. Pero sus palabras se me quedaron atoradas entre el pecho y la garganta. Me quedé parada, con las manos mojadas y el corazón temblando. No le respondí nada. Solo asentí con la cabeza como si hubiera dicho algo obvio. Me fui al anexo, me senté en la cama, y ahí me quedé, en silencio, como si de pronto entendiera que mi lugar ya no existía. Lo que más me dolió no fue la frase en sí, sino el hecho de que la creyera cierta. Que de verdad pensara que esa casa ya no era mía. Como si el esfuerzo de toda una vida pudiera borrarse con una firma o con una mudanza. Recordé los días en que construimos ese hogar. Rodrigo corriendo por el pasillo con los zapatos chuecos, las fiestas de cumpleaños que organizaba con tanto amor, las noches que pasé sin dormir por cuidarlo cuando tenía fiebre. Cada rincón de esa casa tenía mi historia escrita con sudor, lágrimas y carcajadas. ¿Cómo es que ahora ya no era mía? Intenté justificarla. Pensé que tal vez estaba cansada, estresada, o simplemente no se dio cuenta de lo que dijo. Pero en el fondo sabía que sí, que fue una verdad cruda, dicha sin filtro, porque en el fondo nunca me vio como alguien que debía estar ahí. Yo era un favor, un préstamo, una presencia que sobraba. Desde ese día, empecé a moverme distinto. Ya no cocinaba con alegría, ya no dejaba el café listo. Solo preparaba lo mío, en silencio, sin dejar rastro. Me volví invisible en una casa que yo misma había levantado.
Las conversaciones se volvieron cortas, prácticas. ¿Tienes la plancha? ¿Viste mis llaves? ¿Puedes cuidar al niño un rato? Yo respondía todo con una sonrisa. No porque me naciera, sino porque aprendí que a veces callar es más sencillo que explicar el dolor. El desayuno se volvió un trámite. Ya no era un momento compartido, era una rutina donde yo no existía. Ni un buenos días, ni un cómo dormiste. Solo pasos rápidos, tazas que no eran mías, y migas sobre un mantel que ya no elegí. Hasta el pan cambió. Ahora era integral, sin azúcar, sin alma. Me refugié en el anexo como si fuera un refugio antibombas. Ahí podía respirar sin miedo a romper algo. Me volví experta en no molestar. Caminaba despacio, apagaba la luz temprano, me ponía audífonos para no interrumpir. Empecé a hablar conmigo misma, bajito, como para asegurarme de que todavía estaba viva. A veces me reía sola de cosas que recordaba, como si mi memoria fuera el único lugar donde todavía existía. Esa mesa de desayuno, tan mía durante años, ahora era solo un altar vacío al que yo ya no pertenecía. Recuerdo una mañana en particular. Había hecho café, uno de esos fuertes que a Rodrigo siempre le gustaron. Lo dejé en la cafetera, y me fui al jardín. Cuando regresé, ya lo habían tirado. A Lorena no le gusta tan cargado, me dijo él. No hubo reclamo, solo un gesto de desaprobación como si fuera una metida de pata. Ese día entendí que mis gestos de amor se habían vuelto errores, que todo lo que hacía era una molestia. Y lo peor es que nadie me lo decía directamente. Me lo hacían sentir, como quien empuja sin tocar. A veces me preguntaba si no era mejor irme. Pero ¿a dónde? Toda mi vida estaba en esa casa. Mis fotos, mis plantas, mis recuerdos. No sabía por dónde empezar. Y además, estaba mi nieto. Ese niño hermoso que me buscaba con la mirada, que me sonreía sin juicio. Él era mi única luz. Me abrazaba fuerte, me decía abue, y por un rato, todo dolía menos. Pero incluso con él, empecé a notar que algo cambiaba. Me veía menos. Lo entretenían con cosas nuevas, juguetes modernos, pantallas que lo alejaban de mí. Los domingos, que antes eran sagrados, se convirtieron en cualquier cosa. A veces ni me avisaban si iban a comer en casa. Yo cocinaba igual, por si acaso. Siempre dejaba un plato de más, como una esperanza tonta. Y cuando no venían, guardaba la comida en tuppers, me sentaba en la mesa sola y comía despacio, como si masticar despacio aliviara un poco el vacío. Aprendí a no esperar, a no preguntar, a no hacer ruido. Pero ese ya no es tu casa nunca se me fue del pecho. Se quedó ahí, como una astilla. Me lo repetía sin querer, cada mañana, mientras ponía agua a hervir. Me lo decía al ver mis plantas secarse porque ya no me animaba a tocarlas. Me lo decía al abrir el refrigerador y ver que mis cosas ya no estaban. Me lo decía incluso mi reflejo en el espejo del baño compartido, donde ya ni mis cremas tenían espacio. Y así, poquito a poco, entendí que el amor puede doler más cuando se da sin límites, y no se agradece. Yo solía pensar que ser abuela era el premio mayor después de tantos años de ser mamá. Cuando nació Emiliano, sentí que algo en mí volvía a florecer. Me aprendí sus horarios, sus gestos, sus llantos. Me gustaba estar ahí para cambiarle los pañales, para arrullarlo cuando Lorena no podía más. Me volví indispensable, o eso creía. Era yo quien lo dormía con canciones viejas, quien le preparaba el biberón a la temperatura exacta. Lo hacía con amor, no por obligación. Pero con el tiempo, mi presencia empezó a ser tomada como un hecho, como si fuera parte del mobiliario. Ya nadie decía gracias. Ya nadie me pedía las cosas, me las dejaban. El respeto se volvió rutina, y la rutina se volvió carga. Una tarde me di cuenta de que nadie me había hablado en todo el día. Estaban en casa, sí, pero era como si no estuviera yo. Emiliano jugaba con una niñera que contrataron para ayudarme, según dijeron. Y no es que me molestara la ayuda, sino que nadie me preguntó si la necesitaba. Solo apareció un lunes, con uniforme y todo, como si yo hubiera sido ascendida a abuela decorativa. Me sonrió, me dijo usted descanse, y yo asentí como tonta, tragándome el nudo. A partir de ahí, mis manos se volvieron innecesarias. Mi lugar en la sala, desplazado. Y ese niño, que me buscaba con los ojos,
Ahora seguía a otra mujer. Me fui haciendo pequeña en los espacios de todos. Ya no me consultaban nada, cambiaron los horarios de comida, el orden de los cuartos, hasta el color de las cortinas. Y no es que me molestara el cambio en sí, sino el silencio con el que sucedía todo. Nadie me explicaba. Nadie me incluía. Yo solo me adaptaba, como una sombra dócil. Pero lo más duro fue ver cómo mi relación con Emiliano se iba apagando poquito a poco. Lo cargaba menos, lo veía menos. Me empecé a preguntar si era mejor desaparecer del todo, para ver si al menos me extrañaban. Recuerdo un domingo en que preparé su pastel favorito. Pensé que podríamos compartir un rato en la tarde, solo él y yo. Pero llegaron visitas, amigos de Lorena, y la casa se llenó de voces nuevas. Ni me presentaron. Yo me quedé en la cocina, con el pastel intacto y las manos frías. Lo envolví y lo guardé en el refrigerador como quien entierra algo. Nadie preguntó por él. Nadie preguntó por mí. Y esa noche, mientras lavaba los platos que no usé, me sentí más sola que nunca dentro de mi propia sangre. Lo más cruel no fue la indiferencia, sino el olvido. Una mañana, mientras barría el patio, escuché a Lorena hablando con una amiga por teléfono. Dijo, entre risas, es que cuando se vaya, podríamos derrumbar ese anexo y hacer una piscina. Así, como si yo fuera un estorbo con fecha de caducidad. Me quedé quieta, con la escoba en alto, sin poder moverme. Esa frase me taladró la cabeza todo el día. Cuando se vaya. ¿De verdad pensaban en mí como una molestia? Ni siquiera decían cuando fallezca. No. Era un cuando se vaya, como si yo fuera a empacar un día y marcharme sin hacer ruido. No lloré en ese momento. Me dolió tanto que no salieron lágrimas. Fue como un golpe seco al pecho. Me senté en el borde del anexo y miré el jardín que yo misma planté. Las bugambilias, los rosales, el limonero que creció con mis cuidados. Pensé, ¿será que ya no soy parte de nada? Que ahora todo es prestado, que incluso mi cariño ya no tiene espacio aquí. Y por primera vez me di cuenta de que me estaban sacando, despacito, sin escándalo, como quien va moviendo muebles viejos para poner algo más moderno. Mi rutina se volvió más silenciosa. Ya no hablaba durante el desayuno. Ya no sugería planes. Me volví una espectadora. A veces me preguntaban si estaba bien, pero era más por compromiso que por interés real. Y yo decía que sí, que todo bien, que estaba cansada nada más. Mentira. Estaba rota. Me dolía no por lo que hacían, sino por cómo lo hacían. Como si yo no tuviera historia. Como si hubiera llegado a esa casa de invitada, y no como la mujer que la sostuvo durante décadas. Y sin embargo, seguía cuidando de Emiliano cuando me dejaban. Le preparaba sopitas cuando se enfermaba, le cantaba bajito para que no se despertara con el ruido. Lo abrazaba como quien se agarra del último pedazo de sí misma. Pero hasta eso empezó a cambiar. Él ya no corría a mis brazos como antes. Ya no me llamaba Abu con esa alegría pura. Me daba besos distraídos, como quien cumple con un deber. Y yo sonreía, sí, pero por dentro me deshacía poquito a poco. Cada gesto me decía que me estaban olvidando. Me aferré a los detalles. A tender su ropa, a organizar sus juguetes, a dejarle notitas en sus libretas. Todo en secreto, para que no me vieran. Porque si lo veían, capaz que me lo prohibían también. Empecé a vivir en la trastienda de la casa, en lo que no se dice, en lo que no se ve. Y ahí, en ese rincón de silencio, me pregunté, ¿hasta cuándo seguiría siendo invisible? ¿Hasta que muriera? ¿O hasta que, como Lorena dijo, me fuera por voluntad propia? Un día, Emiliano se cayó y se raspó la rodilla. Nadie estaba cerca, salvo yo. Lo levanté, lo consolé, y me miró con esos ojitos llenos de lágrimas. Me abrazó fuerte, como antes. Sentí su cuerpecito temblar en mis brazos, y por un momento, volví a ser su abuela. Solo por ese instante, recuperé algo que ya pensaba perdido. Pero cuando Lorena entró, lo apartó de mí con suavidad y dijo, «Ven, que ya estás muy grande para que te abrace así». Y se lo llevó. Y yo me quedé ahí, con los brazos vacíos. Desde ese día, dejé de insistir. Ya no ofrecía ayuda, ya no me ofrecía para nada. Me volví una figura que cruzaba por los pasillos sin hacer ruido. Me dolía, claro, pero también empecé a sentir algo nuevo,
una especie de coraje callado, una fuerza que venía desde lo más hondo. Porque entendí que me estaban dejando atrás, pero que yo todavía tenía la capacidad de caminar por mi cuenta. Siempre pensé que las flores hablan, que uno no planta nada por casualidad. Cada especie que cuidé tenía algo de mí. Los girasoles en la entrada, por ejemplo, me recordaban a Rodrigo de niño, altos, alegres, tercos. Los jazmines eran mis suspiros por las tardes, me acompañaban cuando no podía dormir. Las begonias, tan frágiles, me hacían pensar en mi madre, en sus manos siempre temblando. Yo no solo cuidaba un jardín. Yo conversaba con él, lo escuchaba, lo respetaba. Fue mi espacio sagrado durante años. Un lugar donde podía ser sin pedir permiso. Hasta que dejó de ser mío. Un día llegué y vi que habían quitado los lirios. Los lirios, mis lirios. Donde antes estaban sus tallos firmes y sus flores abiertas, ahora había grava blanca y unas macetas cuadradas que parecían de catálogo. Me quedé ahí, parada, sin entender. Rodrigo pasó por detrás y dijo algo como: ¿a poco no se ve más moderno? Yo apenas pude tragar saliva. Ni siquiera me miró a los ojos. Entró a la casa como si nada. Y yo, con las manos llenas de tierra seca, me quedé mirando ese jardín ajeno que antes era mío. Como si me hubieran cambiado la piel sin avisar. Después fue el limonero. Años cuidando ese árbol, viendo cómo resistía las heladas, podándolo con paciencia. Un día regresé del mercado y ya no estaba. Es que ya daba mucha sombra, me dijo Lorena, sirviéndose un agua sin hielo. Como si me estuviera contando algo trivial. Queremos que el sol entre más por la tarde. Y yo pensé en todas las veces que ese limonero me salvó del calor, de la tristeza, de la soledad. Pero no dije nada. Me fui al anexo, me senté junto a la ventana, y escribí su nombre en un papel, limonero. Como si eso me ayudara a conservarlo, aunque fuera solo en palabras. Cada semana, algo cambiaba. Aparecían macetas nuevas, muebles de jardín, luces colgantes que yo nunca habría puesto. Hasta las piedras del caminito que hice con Rodrigo cuando era niño fueron reemplazadas. Ya no había rastros de mi estilo, de mis gustos, de mi amor por la tierra. Era como si hubieran decidido borrar mis huellas. Y lo peor, sin decirme nada. Como si no fuera necesario. Como si no mereciera siquiera una consulta. Me dolía más el silencio que la pérdida. Porque eso significaba que, para ellos, yo ya no contaba. Una mañana, mientras limpiaba unas hojas secas, escuché que Rodrigo decía por teléfono: «Mamá, ¿podrías no plantar más? Lorena quiere un estilo más minimalista». Fue como una cuchillada lenta. No fue una petición, fue una orden disfrazada de sugerencia. Me mordí los labios hasta sangrar. Porque lo dijo con esa voz que uno usa con los empleados, con los que estorban. Minimalista, dijo. Como si lo mío fuera demasiado. Como si mis flores, mis plantas, mi jardín entero fuera una ofensa al buen gusto. Me levanté, dejé las hojas ahí tiradas, y caminé de vuelta al anexo sin mirar atrás. Ahí me senté, con los guantes aún puestos, sintiendo que algo dentro de mí se arrancaba como raíz vieja. Pensé en todos los años que dediqué a ese espacio. En las lluvias que soporté, en los soles que me partieron la espalda. En las veces que Rodrigo jugaba a esconderse entre los arbustos mientras yo regaba las violetas. ¿Y ahora me pedían que no plantara más? ¿Que me quedara quieta, como un jarrón viejo en una esquina? Me dolía tanto, que no pude llorar. Solo respiraba despacio, con miedo de que el aire también me lo quitaran. Empecé a tener miedo de tocar algo. Dejé de regar. Dejé de cortar ramas. Hasta las flores de mis macetas personales empecé a ignorarlas. No quería darles excusas para seguir borrándome. Y eso me volvió gris, opaca. Ya no tenía tierra bajo las uñas ni el corazón mojado de jardín. Era solo una mujer encerrada en un cuarto pequeño, viendo cómo todo lo suyo se volvía ajeno. Y en silencio, comencé a hacer inventario. Esto ya no es mío, esto tampoco, aquí ya no pertenezco. A veces me preguntaba si era exagerada. Si tal vez era normal que los hijos tomaran decisiones, que la casa cambiara. Pero luego recordaba que yo seguía viva, que no estaba de visita, que merecía respeto. No por ser madre, por ser persona, por haber puesto esa tierra, esa casa,
ese jardín. Me di cuenta de que no se trataba de flores. Se trataba de memoria, de pertenencia, de identidad. Y que lo estaban arrancando todo, como maleza. Un día, me atreví a plantar un solo geranio en una maceta escondida. Fue un acto de rebeldía, de ternura. Lo puse en el alféizar del anexo, donde solo yo lo veía. Cada mañana le hablaba bajito, como si fuera un secreto. Me recordaba a mí, solitario, discreto, pero firme. Cuidar ese geranio fue como cuidar lo poco que quedaba de mí misma. Me aferré a él, a sus colores, a su pequeño perfume. Era mi manera de decir, aún estoy aquí, aunque no me vean, aunque no me escuchen, aunque me borren. Y mientras el geranio crecía, también algo dentro de mí empezó a brotar. No era rabia, era algo más profundo. Era dignidad. Un deseo callado de volver a tener mi espacio, de que mis manos volvieran a valer. Y así, sin decirlo, empecé a imaginar qué pasaría si me fuera. Si buscara un lugar donde nadie me pidiera permiso para plantar flores. Donde pudiera volver a sentirme viva, útil, bienvenida. No sabía cuándo ni cómo, pero esa idea se quedó conmigo, como semilla en tierra fértil. Nunca he sido de grandes celebraciones, pero siempre creí que un cumpleaños era una forma de decir, todavía estás aquí, todavía importas. No necesitaba globos ni mariachis. Con una flor, una palabra, un café compartido me bastaba. Pero ese año, ni eso. Desde la mañana me sentí rara. Había preparado café para mí y me senté en el anexo esperando a ver si alguien se acordaba. O si al menos bajaban con un feliz cumpleaños, mamá. Las horas pasaron entre pasos en el pasillo, risas del niño, y el sonido de una licuadora. Ni una palabra. Pensé, tal vez están planeando una sorpresa. ¡Qué ingenua! Al mediodía, vi llegar a la familia de Lorena con bolsas grandes, pasteles, bebidas. Me asomé por la ventana sin querer, como quien espía una fiesta ajena. Vi cómo decoraban el jardín, cómo ponían música, cómo Lorena vestía a Emiliano con su ropa nueva. Todo estaba listo. Y entonces entendí, la fiesta era para él. Cumplíamos años el mismo día, un detalle que antes nos unía. Yo decía que él fue mi regalo más bonito. Este año, él era el centro, y yo, un accidente de calendario. Me puse una blusa bonita, esa azul con flores que siempre me gustó, y salí del anexo con una sonrisa quieta. Nadie me miró 2 veces. Me acerqué a Emiliano, lo abracé fuerte, le dije feliz cumpleaños, mi amor. Él me besó rápido, emocionado por sus regalos, por el pastel, por la piñata. No lo culpo. Es un niño. Pero me partió algo dentro. Rodrigo pasó a mi lado y dijo, «¿Te sirvo algo, ma?» Como si fuera una invitada más. Como si no supiera que ese día también era mío. Le dije que no, que estaba bien. Pero no estaba bien. Estaba rota. Durante la canción del cumpleaños, todos aplaudieron y cantaron con alegría. «Feliz cumpleaños, Emiliano». Nadie dijo mi nombre. Nadie. Me dolió en lugares que no sabía que existían. Sentí que el suelo se abría debajo de mí, pero no me moví. Aplaudí con ellos. Sonreí en las fotos. Me aseguré de que el niño fuera feliz. Como siempre. Porque eso es lo que hacemos las madres. Tragamos el olvido con dignidad y seguimos de pie. Pero por dentro, me deshacía. Me refugié en la cocina un rato, para respirar. Y fue ahí donde lo escuché. Rodrigo hablaba por teléfono, sin saber que yo estaba cerca. «Sí, ma. Estamos viendo cómo traer a los papás de Lorena. Tal vez puedan quedarse aquí, en el cuarto del fondo. Total, mi mamá ya casi no lo usa». Sentí que me caía todo encima. ¿El cuarto del fondo? ¿Mi cuarto? ¿Así hablaban de mí? Como si fuera un mueble que se puede mover de lugar. Me quedé parada, sin aliento, con el corazón a punto de salirse. No dije nada. Me regresé al anexo, despacito, como si pisara vidrio. Ahí me senté en la cama, en silencio. Todo me daba vueltas. No solo me habían olvidado en mi cumpleaños. Estaban haciendo planes, como si ya no estuviera. Como si ya me hubieran reemplazado. ¿Qué parte de mí dejó de importarles tanto? ¿En qué momento pasé de ser madre a ser estorbo?
Cerré los ojos y me dejé caer hacia atrás, sin soltar una lágrima. Porque hasta eso me guardaba. No quería que me vieran llorar. No quería regalarles ni mi tristeza. Esa noche, me quedé despierta hasta tarde, pensando, recordando, viendo cómo había cambiado todo en tan poco tiempo. Cómo fui cediendo espacios, decisiones, voz. Pensé en mi cumpleaños del año anterior, cuando todavía me abrazaban, cuando el pastel tenía mi nombre al lado del de Emiliano. ¿Cómo se llega a ese punto? ¿Cómo se permite que la borren así? Me sentí como una sombra en una foto que ya nadie ve. Y aún así, me repetía, no lo tomes personal, son cosas de la vida. Pero claro que lo tomaba personal. ¿Cómo no? Al día siguiente, limpié el jardín sola. Había restos de confeti, globos reventados, platos de cartón por todos lados. Nadie me ayudó. Nadie me dio las gracias. Nadie mencionó el cumpleaños que no fue. Mientras barría, me dije, esto no puede seguir así. No puedo seguir tragándome entera para que ellos vivan cómodos. Algo dentro de mí se movía, como un animal que despierta. No era odio, no era rencor. Era algo más profundo, el deseo de volver a ser dueña de mí misma. Esa tarde, volví a mirar la caja donde guardo papeles importantes. Busqué la escritura de la casa. Mis dedos temblaban, no de miedo, sino de certeza. Ahí estaba mi nombre completo, con tinta firme. La compré yo. La pagué yo. La construimos con su papá, con nuestras manos, con nuestra historia. ¿Y ahora querían echarme? ¿Hacer espacio para otros? Me recosté en la cama con el documento en el pecho y cerré los ojos. Por primera vez en años, supe que tenía algo que decir. ¿Y tú? ¿Hasta qué punto el amor de una madre debe soportar la falta de respeto? Comenta aquí abajo. La casa estaba en silencio, ese tipo de silencio espeso que se siente en la piel. Era temprano, ni siquiera había salido el sol del todo. Me levanté como siempre, por costumbre, no porque tuviera algo que hacer. Fui a la cocina y puse a calentar café del día anterior. No quise hacer uno nuevo. Me pareció innecesario. Me senté a la mesa, sola, con la taza entre las manos, viendo el vapor disiparse poco a poco, como mi paciencia. Recordé las voces del día anterior, la risa de Lorena, la llamada de Rodrigo, la fiesta en la que fui invisible. Y entonces, sin pensarlo, me levanté. Fui al cuarto, abrí el cajón, y saqué la escritura de la casa. El papel crujió como si también estuviera cansado. Mis dedos rozaban cada letra como si quisieran leer más allá de las palabras. Ahí estaba mi nombre. Clara Eugenia Morales. La propietaria. No ellos. No Lorena. No sus papás. Yo. Esa tinta negra sobre blanco me pareció más cálida que el café que tenía en la mano. Respiré hondo. Sentí algo que no sabía que extrañaba, certeza. Después de tantos años de moverme con cuidado para no molestar, de pedir permiso en mi propia casa, de tragarme el dolor con saliva, ahí estaba la prueba de que aún tenía voz. Tal vez bajita, tal vez oxidada, pero mía. Me quedé un rato sentada con el documento en el regazo, viendo cómo amanecía por la ventana. El jardín, aunque cambiado, seguía teniendo algo de mí. Las piedras que quedaban, una planta olvidada, los pasos que tantas veces di ahí con mi hijo en brazos. Y aún así, supe que ya no podía quedarme. No por falta de amor, sino por dignidad. Porque había algo dentro de mí que gritaba en silencio. Basta. No era rabia. Era lucidez. Una claridad nueva que venía de lo más profundo. Esa mañana me sentí vieja y fuerte a la vez. Como un roble torcido pero firme. Caminé despacio hasta el baño. Me miré al espejo. Me vi ojerosa, con el cabello revuelto, pero con los ojos abiertos como hacía tiempo no los veía. Dije mi nombre en voz alta, solo para asegurarme de que aún sonaba. Clara, dije. Y luego añadí, bajito, como una promesa, aún tengo voz. Me lo repetí varias veces, hasta que me lo creí. Era extraño. No me sentía valiente, ni heroica. Me sentía cansada. Pero de ese cansancio que ya no da miedo, que te impulsa a cambiar de piel. Como si al fin entendiera que, para que me escuchen, primero tengo que hablarme a mí misma. Fui al ropero, busqué una libreta vieja y anoté 2 nombres.
el de mi abogado y el de un agente inmobiliario. Tenía los contactos desde hace años, por si acaso. Nunca creí que llegaría a usarlos. Pero ahora, escribirlos fue como dar un paso. No sabía qué iba a pasar, ni cómo lo tomarían. Me daba miedo, claro. Pero ya no podía seguir viviendo así. Ya no podía permitirme ser borrada un día más. Cerré la libreta, la guardé en mi bolso, y regresé a la cocina. El café seguía ahí. Lo probé. Estaba frío. Pero mis manos, curiosamente, estaban calientes. Rodrigo apareció más tarde, con cara de dormido. Ni se fijó en mí. Dijo un buenos días por costumbre y se sirvió cereal. Yo lo observé en silencio, como si lo viera por primera vez. Mi hijo. El niño que acuné, que cuidé con desvelo, que amé con cada fibra. Y ahora, un hombre que no me veía, que no me escuchaba, que planeaba echarme sin levantar la voz. Lo quise con locura, lo quise tanto que me olvidé de quererme. Y ahí, mientras él masticaba distraído, supe que el amor no justifica la humillación, que ser madre no significa ser invisible. Me encerré en el anexo un rato más. Ordené papeles, abrí una caja donde guardaba fotos, cartas viejas, cosas que uno conserva sin saber por qué. Encontré una nota que me escribió Rodrigo cuando tenía 7 años. Mamá, tú eres mi casa. Me quebré. Lloré despacito, como quien exprime una esponja de tristeza. Y luego me sequé las lágrimas. Porque ya no quería ser casa de nadie. Quería ser mi propia casa. Ser mi centro, mi espacio, mi lugar. Ya no bastaba con sobrevivir. Quería vivir. Ese día no le conté a nadie lo que pensaba hacer. Caminé por la casa como siempre, atendí a Emiliano, lavé un par de platos. Pero algo en mí había cambiado. Me sentía como esas mujeres que empiezan a empacar con la mente antes de tocar una maleta. Y sí, tenía miedo. Miedo de estar sola, de equivocarme, de perder ese último lazo con mi nieto. Pero también tenía una llama encendida. Pequeña, sí, pero real. Y esa llama me decía que merecía más. Que aún podía empezar de nuevo. Por la noche, me senté frente a la ventana con una taza de té caliente. Vi las luces de la casa, escuché el eco de la televisión, los pasos de Lorena por el pasillo. Y sentí que yo ya no pertenecía a ese mundo. No como me estaban tratando. No con ese desdén envuelto en amabilidad forzada. El papel de madre todo lo aguanta, pero también se gasta. Y cuando ya no queda ni papel, solo queda la voz. Mi voz. La que pensaron que se había perdido. Pero no. Solo estaba esperando el momento justo para hablar. Y ese momento estaba llegando. Esa mañana me desperté antes que el sol. No porque tuviera algo que hacer, sino porque el sueño ya no me abrazaba como antes. Me vestí despacio, con esa ropa que uno guarda para momentos importantes aunque nadie más la vea. Me puse una blusa de lino clara, el collar que Rodrigo me regaló hace años, el último regalo que me dio sin que Lorena lo escogiera por él, y me recogí el cabello. No sabía muy bien por qué me arreglaba así. Supongo que quería sentirme entera. Porque por dentro, aún temblaba. Tenía miedo. Pero también tenía una decisión. Y eso me sostenía. El teléfono temblaba entre mis dedos. Miré la libreta donde había anotado los 2 números. Sabía cuál marcar primero. El abogado. Respiré hondo, como si me fuera a lanzar desde una montaña. Marqué. Sonó 3 veces antes de que contestaran. ¿Licenciado Gálvez? Soy Clara Morales. Necesito una consulta. Es sobre mi casa. Su voz fue serena, respetuosa, cálida. Claro, Clara, ¿tiene los papeles? Está a su nombre. Asentí aunque él no podía verme. Todo está en orden, le dije. Me pidió que se los mandara por correo, que luego me llamaría con calma para confirmar. Colgué. Y ahí me di cuenta de que estaba sudando. Me senté en la cama, con el teléfono aún en la mano. Había dado el primer paso. Uno pequeño, sí, pero real. Me sorprendió no sentir culpa. No me sentía mala madre, ni traidora. Me sentía como alguien que por fin dejó de pedir permiso para respirar. Me quedé un rato en silencio, escuchando la casa moverse. El agua en la regadera, Emiliano hablando con sus muñecos,
Lorena dando órdenes con ese tono que nunca le faltaba. Y yo ahí, invisible, preparando mi salida. No una fuga. No un castigo. Una elección. Después vino la segunda llamada. El agente inmobiliario. Me costó más. No porque no supiera qué decir, sino porque esa llamada hacía que todo fuera real. Lo llamé. Hola, soy Clara Morales. Estoy considerando vender una propiedad. Sí, está libre de hipotecas. Sí, está a mi nombre. Me preguntó detalles, ubicación, estado de la casa. Le respondí con calma, con precisión. Me escuchaba hablar y no me reconocía. Parecía otra mujer. Una con seguridad. Una que ya no se dejaba doblar por el miedo. Quedamos en que pasaría a verla esa misma semana, en privado. Colgué y me quedé mirando el teléfono como si fuera una puerta. No sentí alegría, ni alivio inmediato. Sentí vértigo. Como cuando uno se lanza al agua fría y tarda unos segundos en adaptarse. Pero ya no había vuelta atrás. No quería volver atrás. No después de todo lo que callé, todo lo que permití. Guardé el teléfono en el cajón y salí a caminar al jardín. No para verlo. Para despedirme en silencio. Toqué la tierra, acaricié una hoja. No dije nada. Las plantas, como yo, ya entendían. Rodrigo pasó cerca y me preguntó si necesitaba algo del súper. No, gracias, le dije. Me miró con cierta extrañeza. Tal vez notó algo distinto. Tal vez fue mi voz. O mis ojos. No dijo nada más. Y yo sentí por dentro una pequeña victoria. Estaba recuperando algo. No sabía bien qué. Tal vez mi respeto. Tal vez mi centro. Pero era mío. Y eso me alcanzaba por ahora. Subí al anexo, cerré la puerta con calma, y me senté a escribir en mi diario, ese que llevaba años olvidado. Las palabras salieron solas. Escribí sobre las llamadas, sobre el miedo, sobre la determinación. Y mientras escribía, entendí algo. No estaba actuando por despecho. No quería vengarme. Quería paz. Quería mi espacio, mi silencio, mi taza de café sin juicios. Quería poder plantar un geranio sin pedir permiso. Y ese deseo era más fuerte que todo el dolor. Más fuerte que la costumbre. Más fuerte que el miedo. Cerré el diario y lo guardé bajo la almohada. Luego miré por la ventana y sonreí, apenas, con esa sonrisa que nace no por felicidad, sino por claridad. Horas después, el abogado me llamó. Su voz seguía siendo amable. Todo está en regla, Clara. Tú decides. Me quedé en silencio unos segundos. Miré mis manos, mis uñas llenas de tierra, mi vida entera ahí, en ese instante. Y con voz firme, le dije, entonces seguimos adelante. Él solo respondió, perfecto. Estoy con usted en lo que necesite. Colgué y apoyé la cabeza en la pared. No lloré. No temblé. Solo me quedé quieta, sintiendo que algo dentro de mí, por fin, se había enderezado. No lo sabía entonces, pero esas 2 llamadas serían el principio de todo. Ese día el cielo tenía un color raro, entre gris y cobre. El tipo de tarde que no sabe si quiere llover o solo recordar que se está acabando. Me levanté temprano, como siempre, pero no hice café. No tenía ganas. La casa estaba en silencio, ese silencio incómodo de los lugares donde hay demasiadas palabras no dichas. Caminé por los pasillos como si los midiera por última vez. Cada rincón, cada grieta en la pared, cada marca en el piso. Todo hablaba de mí, pero yo ya no hablaba con nada. Me sentía como una fantasma con cuerpo, presente, pero no invitada. Tenía los documentos en una carpeta amarilla, bien ordenados, con notas, copias, firmas, todo listo. No era una mujer improvisando una rabieta. Era una mujer que había llegado al límite con dignidad. El agente inmobiliario llegó puntual. Entró por la cochera, saludó con amabilidad, como si supiera que estaba entrando en algo más que una casa. Le mostré cada cuarto, cada espacio. Hablaba poco, solo lo necesario. Él tomaba fotos, hacía anotaciones, y me preguntaba si quería vender con urgencia. Le dije que no, que quería vender con respeto. A mí misma. Al terminar,
Me pidió sentarnos un momento. Lo hicimos en el porche, donde solía tejer cuando Rodrigo era niño. Me preguntó por qué vendía. Le dije que por libertad. Me miró, no con lástima, sino con comprensión. Me dijo que conocía a otras mujeres como yo, que lo difícil no era vender, sino decidirse. Le respondí que ya había tomado la decisión hacía tiempo, solo que ese día la estaba firmando. Nos dimos la mano. Su gesto fue firme, sin prisa, como el de alguien que entiende que está tocando una historia, no solo un bien inmueble. Después de que se fue, me quedé ahí sentada un buen rato. El sol bajaba lento, acariciando los árboles, dorando las paredes. El anexo olía a encierro, pero también a calma. Tomé la carpeta y la metí en un sobremarrón. También puse una hoja donde anoté la dirección de un lugar que había visto en internet. Un pequeño chalet en la sierra, apartado, con jardín propio. Nada lujoso, pero mío. Mío. Guardé todo en un cajón que ya casi no usaba y lo cerré con llave. No era momento de decir nada aún. Ni a Rodrigo. Ni a nadie. Ese atardecer lo viví como un rito. Me senté en el escalón de la entrada, como cuando Emiliano era bebé y yo lo dormía con canciones. Respiré hondo, sin prisa. Sentía que cada bocanada de aire me devolvía un pedacito de mí. El jardín, aunque mutilado, aún tenía algo de vida. Un par de flores silvestres resistían en un rincón. Me acerqué y las toqué con suavidad. No dije nada. No hacía falta. Las flores, como yo, sabían lo que era luchar por un poco de espacio bajo el sol. Adentro, la casa empezaba a encender sus luces. Lorena cantaba bajito en la cocina. Rodrigo hablaba por teléfono en el estudio. Emiliano reía viendo caricaturas. Todo seguía como si yo no existiera. Y eso, curiosamente, ya no me dolía tanto. Me daba una extraña paz. Como si aceptar mi ausencia me permitiera, por fin, imaginarme en otro lugar. Un lugar donde no tuviera que justificar mis decisiones. Donde pudiera hacer café cargado y plantar lo que se me diera la gana sin pedir permiso. Entré al anexo y encendí una vela. No por nostalgia, sino por costumbre. Me gusta cómo la luz se mueve en las paredes, como si danzara. Me senté en la cama con una manta sobre las piernas y un libro que no logré leer. Estaba cansada, pero de ese cansancio que no pide descanso, sino cambio. Cerré los ojos y pensé, esto ya comenzó. No hay vuelta atrás. Y no quiero volver. Me sentía, por primera vez en mucho tiempo, dueña de mis pasos. Aún no se lo decía a nadie, pero por dentro ya me había ido. Esa noche dormí poco. El corazón latía lento, pero con firmeza. Soñé con puertas abiertas, con campos verdes, con mi madre cantando en la cocina. Me desperté con los ojos húmedos, pero no era tristeza. Era algo más suave, más profundo. Como si mi alma me estuviera diciendo, ya era hora, Clara. Y sí, ya era hora. Hora de dejar de mirar desde la orilla. Hora de elegir mi paz por encima del deber. Hora de empezar a decirme sí sin sentir culpa. No dije nada al día siguiente. No hacía falta. Guardé el sobre en un cajón, doblé con cuidado una muda de ropa, y seguí mi rutina. Como si nada. Como siempre. Pero algo en mi forma de caminar ya era distinta. Algo en mi silencio ya no se doblaba. Esa noche la mesa estaba puesta para 6 personas. Platos grandes, copas limpias, servilletas dobladas como si fueran flores. Vi todo desde la puerta del anexo, en silencio. Algo en esa escena me resultaba ajeno, como si estuviera mirando una película en la que yo no actuaba. Lorena caminaba de un lado a otro organizando detalles. Rodrigo sacaba una botella de vino que guardaban para ocasiones especiales. Y yo ahí, sin saber si debía sentarme o esperar que me invitaran. Al final, me quedé en la esquina, cerca del marco de la puerta, como una figura decorativa más. Cuando se sentaron, dejaron una silla vacía. La mía, supuse. Pero nadie me llamó. Nadie dijo mamá, ven. Emiliano sí me miró. Me hizo una seña con la mano, inocente, dulce. Pero Lorena le bajó la manita con ternura impostada. Yo lo vi todo. Sentí como ese gesto me apretaba el pecho. Caminé despacio hacia la mesa, arrastrando un poco los pies,
con una calma que aprendí a fuerza de tanto callar. Me senté en la silla que quedaba libre. Nadie protestó. Nadie celebró. Solo siguieron comiendo como si nada. Entre bocado y bocado, Rodrigo empezó a hablar. Bueno, quería contarles que, después de pensarlo mucho, decidimos traer a los papás de Lorena a vivir con nosotros. Lo dijo como si fuera una decisión compartida, como si todos tuviéramos voto en la mesa. Yo solo lo miré. Él evitó mis ojos. Creemos que lo mejor sería que usaran el cuarto del fondo, el del anexo. Sentí que las palabras caían como piedras sobre la vajilla. Lorena sonreía, pero no con alegría. Con esa sonrisa tensa de quien ya ganó algo sin pelear. No respondí de inmediato. Ni siquiera cambié mi expresión. Terminé de beber un sorbo de agua y dejé el vaso en la mesa. Todos me miraban esperando alguna objeción, alguna queja, un grito quizás. Pero no les di eso. Me tomé mi tiempo. Y cuando hablé, lo hice con la voz más serena que encontré en mí. No creo que puedan. Esta casa ya no es tuya. El silencio que siguió fue más fuerte que cualquier grito. Rodrigo dejó caer el tenedor. Lorena se quedó helada. Emiliano me miró con esos ojitos enormes, como queriendo entender qué pasaba. Me levanté con calma, llevé mi plato a la cocina, lo lavé. Cada movimiento era una declaración. Volví a mi espacio sin mirar atrás. Cerré la puerta del anexo y me senté en la cama con una taza de té que ya no temblaba en mis manos. No era rabia lo que sentía. Era alivio. Por fin había hablado. Por fin había dicho lo que llevaba años guardando. Que esta casa era mía. Que no me iban a correr como quien mueve un mueble viejo para hacer espacio. Que mi dignidad no estaba en renta. Esa noche nadie tocó mi puerta. Nadie preguntó si estaba bien. Y no lo necesitaba. Porque por primera vez, yo sabía que sí lo estaba. Que cada paso que había dado me había traído justo a este punto. Que ya no había vuelta atrás. No quería su aprobación. No necesitaba sus explicaciones. Solo quería mi vida de regreso. Mis decisiones. Mi voz. Y esa noche, la recuperé. Me acosté temprano, con la escritura en la mesita de noche como escudo. Afuera, la casa seguía con su rutina. Pero ya no me dolía. Ya no me pesaba. Porque había entendido que yo también tenía derecho a decir no. A poner límites. A defender lo que era mío. Me dormí en paz, escuchando los sonidos lejanos de una casa que, aunque todavía se llenaba con otros, ya no podía vaciarme más. ¿Y tú? ¿Alguna vez callaste tanto que al hablar ya no te reconocían? Escribe tu historia aquí. El día amaneció igual que siempre, con ese sol tibio que apenas roza las paredes y el canto de unos pájaros que, de tanto oírlos, ya eran parte del fondo. Me vestí sin apuro, como si supiera que algo grande se avecinaba, pero sin demostrarlo. El desayuno fue breve. Ni Rodrigo ni Lorena me dirigieron muchas palabras. Estaban incómodos, se les notaba en los hombros, en la forma en que evitaban cruzar miradas conmigo. Emiliano jugaba en el piso de la sala, ajeno a todo, como debe ser a su edad. Yo lo observaba y pensaba, ojalá nunca tenga que aprender lo que es tragarse uno mismo por años. Alrededor del mediodía, sonó el timbre. Un solo din seco, claro, como una campana de esas que anuncian que ya es hora. Rodrigo se asomó desde la cocina, sin levantarse, y me preguntó con desdén si esperaba a alguien. No, le dije. Me paré con calma, caminé hacia la puerta principal y abrí. Ahí estaban, el nuevo propietario, el abogado, y un oficial de justicia. Todos vestidos con esa formalidad fría que huele a trámite. Los saludé con respeto, con la cabeza en alto. Pase, les dije. Detrás de mí, sentí el movimiento de pasos nerviosos. El abogado sacó los papeles, los colocó sobre la mesa del comedor, esa misma donde jamás me sentí bienvenida, y comenzó a leer con voz clara y pausada. Rodrigo apareció, confundido. Lorena venía detrás, con los brazos cruzados y la cara más pálida de lo habitual. El oficial hablaba sin emoción, como si no supiera que estaba rompiendo algo más que una convivencia. Tienen 24 horas para desocupar la propiedad, dijo. Así. Sin adorno. Sin pausa. Solo eso. El sonido que vino después fue sutil pero revelador,
Una copa de vino cayó de las manos de Lorena y se hizo trizas en el suelo. Nadie se agachó a recogerla. Todos estaban inmóviles, como si no supieran en qué dimensión estaban parados. Rodrigo me miró por fin. Pero no era una mirada de hijo. Era de hombre desconcertado, de quien acaba de descubrir que su madre también sabe jugar sus cartas. No dije nada. Solo observé cómo la sangre del vino se esparcía entre los pedazos rotos, como si marcara el final de una era. Me senté en una de las sillas, sin perder la calma. El nuevo dueño firmó los documentos. Su abogado los guardó. El oficial entregó una copia a Rodrigo. Nadie discutió. Nadie tuvo argumentos. Porque todo estaba en regla. Porque yo, la misma que durante años no alzaba la voz ni para pedir un poco de espacio, había hecho todo legal, todo limpio. Y ahí estaba el resultado, un cambio irreversible. Un nuevo inicio. No para ellos. Para mí. Emiliano entró en ese momento, curioso por la gente nueva. Se paró a mi lado, me tomó la mano. Todo bien, abue. Me quebré un poco por dentro, pero sonreí. Le apreté la mano con fuerza. No podía explicarle nada aún. Solo decirle con ese gesto que sí, que todo estaba bien, que por fin, por primera vez en mucho tiempo, yo estaba bien. Rodrigo quiso hablar, pero lo detuve con la mirada. No necesitaba justificarme. Todo lo que había pasado me justificaba sola. Cuando los hombres se fueron, la casa se llenó de un silencio extraño, distinto al de antes. Ya no era de ignorancia. Era de consecuencia. Lorena recogía los restos de la copa sin decir palabra. Rodrigo se sentó en el sofá, con las manos en la cara. Nadie lloró. Nadie gritó. Porque sabían. Sabían que esto no era un impulso. Era una decisión madura, pensada, limpia. Me fui al anexo, cerré la puerta con cuidado, y respiré. Me senté en la cama, abracé el cojín bordado por mi madre hace tantos años, y por fin, pude sentir el peso del alivio. Esa tarde, el sol entró por la ventana con más fuerza que nunca. No fue metáfora. Fue verdad. Como si la luz también supiera que yo ya no era la misma. Que esa mujer callada, encorvada por la costumbre, ahora se erguía con un nuevo aire. No de venganza. De justicia emocional. De merecimiento. De voz recuperada. Antes de continuarmos, si esta historia te está emocionando y quieres seguir acompañando relatos llenos de vida, dolor y transformación, no te olvides de suscribirte al canal. Aquí, cada historia tiene alma, y tal vez, alguna te ayude a sanar algo que ni sabías que seguía dentro de ti. Haz clic en suscribirse, y sigue este camino con nosotras. El eco de los pasos era lo único que se escuchaba en la casa. Rodrigo caminaba de un lado a otro, como un león encerrado, soltando frases al aire que ya no sabían a autoridad, sino a súplica. ¿Por qué hiciste esto, mamá? ¿No podías hablar primero? ¿Cómo te atreves? Yo no respondía. No porque no tuviera que decir, sino porque ya no sentía que tuviera que explicar nada. Estaba sentada en la butaca del anexo, con la puerta abierta, escuchando cómo su mundo se desmoronaba. Pero el mío, por fin, empezaba a erguirse. Lorena lloraba en el pasillo. No eran lágrimas discretas. Eran sollozos largos, intermitentes, como los de alguien que no llora por pena, sino por vergüenza. Por haberse creído dueña de lo ajeno. Por haber calculado mal la paciencia de una mujer que lo dio todo sin pedir nada a cambio. Yo la escuchaba sin rencor. Nunca le deseé mal. Solo justicia. Solo que entendiera que en esta historia, yo no era la criada ni la huésped. Era la dueña. Y lo más importante, era un ser humano con límites. Rodrigo se acercó por fin. Se paró frente a mí con los ojos enrojecidos. Le temblaban las manos. Me buscaba, quizás, entre los recuerdos. Pero ya no me encontraba. Mamá, esto no es justo, nos dejaste sin casa, sin aviso, sin tiempo. Lo miré con calma. Como se mira a un hijo que aún no sabe las consecuencias de sus actos. Y entonces le respondí, con una voz baja pero firme, amor no es abuso. Confianza no es permiso eterno. Vi cómo esas palabras le cruzaban el pecho como una corriente. No gritó más. Solo se sentó en el suelo, sin saber qué hacer con su tristeza.
Lorena apareció en el marco de la puerta. El maquillaje corrido, los brazos cruzados, el orgullo hecho añicos. Me miró con una mezcla de enojo y miedo, como si yo fuera una fuerza que no comprendía. No me pidió perdón. Solo murmuró algo como «esto es demasiado». Y se fue al cuarto. Cerró la puerta con un golpe seco, que no me sobresaltó. Porque a estas alturas, los gritos y los portazos ya no me intimidaban. Yo había sobrevivido al peor ruido de todos, el silencio del olvido. Me quedé sola en la sala por un rato. Vi la casa con otros ojos. Ya no era un refugio. Era un capítulo que se cerraba. No con rabia, sino con resolución. Había amado ese espacio. Había construido una familia entre sus paredes. Pero también me había convertido en un fantasma dentro de ella. Ahora, por fin, me había materializado de nuevo. Me había hecho visible. Había dicho basta sin gritar. Había reclamado mi lugar sin perder la ternura. Más tarde, cuando todo se calmó un poco, fui al cuarto de Emiliano. Él dormía profundamente, ajeno al caos. Le acaricié el cabello, le susurré al oído que todo iba a estar bien. Que siempre lo amaría, aunque la casa cambiara, aunque la abuela ya no estuviera ahí todos los días. Me prometí a mí misma no alejarme de él. Buscaría la forma. Porque el amor verdadero no necesita techo, solo presencia. Y yo iba a estar presente, aunque fuera desde otro lugar. Rodrigo pasó por el pasillo de nuevo, esta vez en silencio. Ya no pedía explicaciones. Solo caminaba, cargando el peso de lo hecho. Me levanté, me acerqué a él, y le toqué el hombro. No es un castigo, hijo. Es un límite. Uno que tardé años en poner. No me respondió. Asintió con la cabeza, apenas. Se fue al patio y se sentó ahí, bajo el árbol que quedaba. Yo regresé al anexo y cerré la puerta con cuidado. Esta vez no como quien se esconde, sino como quien se resguarda en sí misma. Esa noche dormí con la ventana abierta. El aire era fresco, casi frío, pero lo agradecí. Me sentía liviana, casi nueva. Ya no tenía miedo de lo que vendría. Había enfrentado la tormenta más fuerte, el desamor de los míos. Y había salido viva. Más aún, había salido clara. Clara como mi nombre. Clara como el silencio después del grito. Clara como el pasillo que ya no dolía. Desperté antes que todos. El cielo apenas clareaba y la casa aún olía a sueño viejo. Me vestí con lo mínimo, una blusa ligera, un pantalón cómodo, y recogí mi cabello sin mirarme al espejo. Ya no necesitaba confirmar lo que era. Lo sabía. Caminé por el anexo como si estuviera empacando recuerdos con cada paso. Guardé solo lo esencial, una muda de ropa, mi diario, un par de fotos, una caja pequeña con objetos que solo yo entendía. Todo cabía en una sola maleta. No por resignación, sino por elección. Ya no cargaba cosas que no me servían. Ni objetos. Ni culpas. La casa estaba en silencio. Atravesé el pasillo sin prisa, escuchando el crujir de la madera bajo mis pies. En la cocina, preparé una taza de café por última vez. El aroma me golpeó con ternura, como un abrazo que uno sabe que será el último. No lloré. No titubeé. Coloqué la taza en el fregadero y caminé hacia el comedor. Ahí estaba la mesa. La misma donde alguna vez fui madre, abuela, sombra. Coloqué las llaves despacio, como quien deja un símbolo, no un objeto. Las miré unos segundos. No por nostalgia, sino para sellar lo que se cerraba. Rodrigo apareció en la escalera. Llevaba el rostro demacrado, los ojos hinchados. No dijo nada. No necesitaba hacerlo. Me observó colocar las llaves y entendió. Supe que entendió. Caminó hacia mí, lento, como si le pesaran los pies. «Ya te vas», murmuró. Asentí con suavidad. No había espacio para reproches, ni para despedidas teatrales. Solo verdades calladas. «¿A dónde?», preguntó. «A un lugar donde pueda verme al espejo sin bajar la mirada», respondí. Y él, por fin, bajó la suya. Lorena no salió de su cuarto. Me pareció justo. A veces el silencio es el único gesto honesto que alguien puede ofrecer. No la culpé más. Ni la odié. Solo la dejé en su sitio,
como quien suelta una piedra que ya no quiere cargar. Caminé hacia la puerta con la maleta en una mano y el alma recogida pero en paz. Emiliano corrió desde la sala y me abrazó por las piernas. «Te vas, abue». Me agaché, lo tomé entre los brazos y lo apreté con todo lo que tenía. «Te amo. Y siempre estaré cerca, aunque no me veas». Lo besé en la frente, como hacía cuando era más pequeño. Él me miró confundido, pero no lloró. Los niños sienten cosas que los adultos tardamos años en entender. Me despedí de él sin palabras grandes, solo con verdad. Me paré frente a la puerta, la abrí y salí. El sol me pegó en la cara con esa claridad que asusta al principio, pero después consuela. Caminé hasta el portón, lo abrí, y me detuve un segundo para mirar atrás. No por dudas, por respeto, porque todo final, por duro que sea, merece ser mirado con la frente en alto. Subí al coche que me esperaba. El conductor era un señor amable, de esos que no preguntan nada. Le di la dirección con voz firme. El camino era largo, pero no me preocupaba. Cada kilómetro me alejaba del miedo, del olvido, de la versión de mí que permitió tantas cosas. Saqué el pañuelo del bolso y limpié el polvo de la ventana. Quería ver claro, ver todo, porque al fin, el camino era mío. Y yo lo estaba eligiendo, paso a paso, sin permiso ajeno. Miré el espejo retrovisor solo una vez. Vi la casa hacerse pequeña, borrosa. No sentí pena. Sentí libertad. Una que no gritaba, que no alardeaba. Una que se sentía como aire nuevo en los pulmones. Cerré los ojos y respiré profundo. Y ahí, en ese momento, supe que todo valía la pena. Que el amor duele, sí, pero también enseña. Y yo había aprendido a soltar, a decir basta, a decirme sí. El camino hacia la sierra fue largo, pero no pesado. Las curvas, los árboles que se amontonaban a los lados de la carretera, el aire que se colaba por la ventana, todo me parecía nuevo, aunque había pasado por ahí otras veces. Pero nunca como ahora. Esta vez no huía. Esta vez llegaba. Traía solo una maleta, pero dentro de mí llevaba muchas más cosas, decisiones, heridas, certezas. Aún me temblaban las manos de vez en cuando, como si el cuerpo recordara lo que la mente ya había soltado. Pero en el fondo, había paz. Una paz que olía a tierra mojada y a promesa. Llegué al chalet cuando el sol ya empezaba a inclinarse. Era una construcción modesta, con paredes blancas y tejas oscuras. Nada lujoso. Pero al bajarme del coche y pisar ese suelo, supe que era mío. No por papeles, aún no. Por sensación. Por instinto. Era el tipo de lugar que una reconoce antes de abrir la puerta. Metí la llave en la cerradura, giré, y empujé con suavidad. El rechinido de la madera no me molestó. Me sonó a bienvenida. A espacio en blanco. A nuevo comienzo. Adentro olía a madera y a silencio. No ese silencio triste de las casas sin amor, sino uno lleno de posibilidad. Como si cada rincón estuviera esperando que le ponga mi nombre. Toqué las paredes, caminé despacio. Pasé los dedos por los marcos de las ventanas, abrí las cortinas y dejé entrar la luz sin pedir permiso. El sol se esparció como si también celebrara mi llegada. Me quité los zapatos y sentí el piso fresco bajo los pies. No lo pensé. Me senté en el suelo, recosté la cabeza contra la pared y cerré los ojos. Era libre. Saqué algunas cosas de la maleta, una foto de mi madre, un mantel viejo que siempre me dio consuelo, mi diario, una taza de cerámica que me regaló una amiga hace años. Las coloqué en distintos rincones, sin apuro. No necesitaba ordenar todo en un día. Ahora el tiempo era mío. Nadie me esperaba, nadie me vigilaba. Pude respirar sin vigilar mis movimientos. Cociné algo simple, arroz con verduras. Lo comí de pie, mirando por la ventana, con una sensación de ligereza que me hacía sonreír sola. La noche cayó rápido en ese lugar. Afuera se oían grillos, ramas moviéndose con el viento. Me preparé una infusión de manzanilla, me puse un suéter grueso y salí al pequeño porche con una manta en los hombros. El aire era frío, pero no cortante. Era un frío que abrazaba. Me senté en una vieja mecedora y me permití simplemente estar. No pensar en lo que dejé, ni en lo que vendrá.
Solo estar. Sentí que mi cuerpo, por primera vez en años, bajaba la guardia. Mis hombros, mi espalda, mi cuello, todo se aflojaba como si al fin entendiera que ya no había por qué resistir. Entré ya entrada la noche. La casa estaba en penumbra, pero no me dio miedo. Al contrario, me gustaba esa oscuridad tranquila, esa ausencia de ruidos ajenos. Fui al baño, me lavé la cara, me miré en el espejo. Estaba cansada, sí, pero había algo nuevo en mi mirada. Un brillo distinto. Como si una parte de mí que creí perdida hubiera vuelto del exilio. Me reí bajito. Qué extraño es reencontrarse con una misma y no reconocerse del todo. Me prometí no perderme otra vez. Me metí en la cama, una cama sencilla, con sábanas que olían a limpio. Me acomodé sin prisa, sin apuros, sin pendiente. Y antes de apagar la luz, me di cuenta de algo. No había cerrado la puerta con llave. Me levanté, fui hasta la entrada, y la dejé así, destrabada. Por primera vez en muchos años, dormí sin llave. No por descuido, por confianza, porque el miedo ya no mandaba, porque ahora estaba en un lugar donde podía bajar la guardia, donde el peligro no era alguien que conocía mi nombre. Me recosté de nuevo y cerré los ojos. El silencio me abrazó como una cobija suave. Afuera, la luna brillaba como si también celebrara mi pequeña victoria. Dormí profundo, sin sobresaltos, sin sobresaltos. No soñé con nada en particular. O tal vez sí, con libertad. ¿Y tú? ¿Qué harías tú si tu hijo olvidara todo lo que diste por él? Déjalo en los comentarios. El primer domingo en la sierra amanecí con un antojo de escribir. No era costumbre. Era necesidad. Había algo en el aire de ese lugar que me pedía pausa, memoria, papel. Puse agua a hervir. Preparé una infusión con romero fresco del jardín, que ya empezaba a brotar tímidamente, y me senté frente a la mesa de madera con una libreta antigua. El vapor del té subía suave, como si llevara consigo todo lo que no dije durante años. Abrí la libreta y escribí en la primera hoja, para Rodrigo. El lápiz temblaba, pero no por miedo, por peso. No era una carta de reclamo, ni de perdón. Era un pedazo de verdad. Le hablé como madre, sí, pero también como mujer. Le conté cómo fui desapareciendo, cómo dejé de existir en su mirada, cómo dolía ese tipo de amor que exige tanto y ofrece tan poco. Le dije que lo amaba. Siempre lo haría. Pero que eso no era excusa para olvidarme. Para pedirme que existiera solo cuando convenía. Le hablé de mi jardín, de los silencios, del pastel que se quedó entero en el refrigerador aquel cumpleaños. Le pedí que alguna vez, en soledad, se permitiera recordar quién lo abrazaba cuando tenía miedo, y que no confundiera bondad con debilidad. Lloré mientras escribía. No por él, por mí, por todo lo que permití creyendo que era amor, por las veces que me quedé en silencio pensando que así protegía a mi familia, por las veces que me callé verdades que ahora brotaban como agua estancada. Al terminar, doblé la carta despacio y la guardé en una caja de madera que tenía aroma a tomillo y a recuerdos. No pensaba enviarla. No aún. Quizás nunca. Pero necesitaba que existiera. Que quedara escrita. Porque hay cosas que una no dice para ser escuchada, sino para dejar de cargar. Después escribí otra. Para Emiliano. Esa fue distinta. Más suave. Más luminosa. Le conté cómo se sentía tenerlo en brazos cuando era bebé, cómo su risa me devolvía la vida, cómo su abrazo me sostenía en días que nadie imaginaba. Le conté que el amor de una abuela no se mide en presencia física, sino en raíces. Que él siempre estaría sembrado en mí. Le pedí que no permitiera que nadie le enseñara a olvidar lo que se hace con amor. Que recordara mi voz, mis cuentos, mis canciones. Que cuando sea grande y tenga dudas, piense en mí y sonría. La parte más difícil fue la última línea. La escribí con la mano temblando. Ojalá un día entiendas lo que tu padre olvidó. Y ahí me detuve. Cerré los ojos. Respiré. Esa frase me dolía como una herida abierta, pero también me sanaba. Era verdad. Y las verdades, por más duras que sean, siempre liberan. Cerré la carta, la até con un listón de hilo y la guardé junto a la otra. Me prometí no tocarlas hasta que el corazón me dijera cuándo. No antes. No por impulso.
No por rabia. Solo cuando fuera tiempo. Me senté en el porche con otra taza de infusión, ahora con menta. El aire movía las hojas de los árboles y yo sentía que por dentro también algo se movía. Ligero. Vivo. Me recosté en la hamaca que colgué entre dos columnas y dejé que el sol me acariciara los pies. Pensé en todo lo que me había callado por miedo a perderlos. Y entendí, por fin, que lo que perdí no fue a ellos. Fue a mí. Pero ya estaba recuperándome. Letra por letra. El aroma del romero seguía flotando en la casa. Lo había puesto en un vaso con agua sobre la mesa, sin pensarlo mucho. Y ahora me parecía un símbolo. El romero es memoria. En muchas culturas, es la planta del recuerdo. Sonreí. Qué irónico. Justo ahora, cuando creían que yo iba a desaparecer, estaba más presente que nunca. En mí. En mis cartas. En mi nueva vida. No fue de golpe. No hubo un día específico. Fue despacio, como el brote de una semilla que nadie esperaba que floreciera. Empezó con el jardín. Una mañana salí y vi que el romero crecía firme, con sus ramitas estirándose hacia el sol. Me agaché, lo olí, y sentí algo que hacía años no sentía, ganas. Ganas de cuidar, de tocar, de estar. Fui al mercado del pueblo y compré un puñado de semillas. No muchas. Solo lo justo. Regresé a casa y me puse a preparar la tierra. Mis manos, que durante años solo lavaron platos y doblaron ropa, ahora volvían a mancharse de vida. Después vino la cocina. Una vecina, Teresa, me regaló unas moras de su huerto. Me trajo una canasta llena y me dijo, «A usted se le nota que sabe qué hacer con esto». Me reí, como si me hubieran descubierto un secreto. Y sí, sabía. Ese mismo día preparé mermelada. Lenta, espesa, con azúcar de verdad y paciencia antigua. El aroma llenó la casa como una promesa. Cuando probé la primera cucharada, sola en la cocina, lloré. No por tristeza, por memoria, por todas las veces que hice lo mismo para otros, y esta vez lo hacía para mí. Empecé a salir más. Iba al mercado, a la plaza, al cafecito de la esquina. Saludaba con cortesía, con esa timidez de quien está reaprendiendo a hablar con el mundo. La gente del pueblo era amable, sin prisas. Algunos me preguntaban si era nueva, otros simplemente sonreían. Un señor me ayudó a cargar leña un día. Otro me explicó cómo mantener lejos a las hormigas de mis plantas. Y una señora mayor me invitó a una reunión de vecinas. Para platicar, tomar té y decirnos verdades sin juzgarnos, dijo. Me pareció una descripción perfecta de lo que me hacía falta. Un jueves me levanté con la idea de hornear pan. Lo hice sin receta, como aprendí de mi abuela. Me quedó rústico, imperfecto, pero esponjoso. Lo compartí con la vecina. Me pidió más. Al siguiente sábado, vendí los primeros frascos de mermelada en un pequeño tianguis. Me sentí niña otra vez. Emocionada. Incrédula. Feliz. Con ese tipo de felicidad que no necesita testigos, que no se grita ni se presume. Una felicidad que solo se vive. Cada día tenía un pequeño milagro. Una flor nueva, una canción en la radio, un pájaro en la ventana. No necesitaba más. Me sentía en casa. No porque todo fuera perfecto, sino porque todo era mío. Mi decisión, mi espacio, mi ritmo. No había nadie que me dijera qué plantar, qué cocinar, cómo vestir. Y eso, después de tantos años de estar al servicio de los otros, era un renacer. Un día, mientras barría la entrada, un señor se detuvo frente al cerco. Me saludó con respeto y me dijo, «Se le ve distinta, Clara, como si hubiera vuelto a nacer». Me reí. No porque fuera gracioso, sino porque era cierto. Le agradecí y seguí barriendo. Pero sus palabras se me quedaron en el pecho todo el día. Me sentí luminosa. Me miré en el espejo y, por primera vez en mucho tiempo, me gustó lo que vi. No por belleza, por verdad. En las noches, ya no me dormía con miedo. Me dormía con gratitud. Por el silencio, por la calma, por los errores y por lo aprendido. Seguía escribiendo. No tanto como antes. Ahora vivía más de lo que recordaba. Pero cada tanto, tomaba mi diario y anotaba algo. A veces una frase,
a veces una receta. Lo que fuera. Era mi forma de hablarme, de no volver a perderme. Y así, sin darme cuenta, me había devuelto la vida. Con tierra en las manos, azúcar en los frascos, y aire limpio en los pulmones. Nadie vino a salvarme. Me salvé yo. Poco a poco. Con miedo, sí, pero con dignidad. Y eso, ahora lo sé, es suficiente. La lluvia empezó despacio, como si dudara. Yo estaba en la cocina, descalza, con la radio encendida bajito y un frasco de mermelada recién cerrado sobre la mesa. Afuera, las nubes se acomodaban con una lentitud solemne. Me acerqué a la puerta y la abrí de par en par. El aire olía a tierra mojada, a hojas vivas, a limpieza. Me quedé ahí, de pie, mirando cómo caían las primeras gotas sobre el jardín. Las plantas se movían suaves, agradecidas. Y yo, sin pensarlo, salí. Pisé el barro con los talones, sintiendo el frío subir por las piernas, y cerré los ojos. Y entonces pasó. Lloré, pero no como antes. No con rabia, no con cansancio, no por todo lo que me había callado. Lloré sin culpa, como quien abre una llave y deja que salga el agua vieja. Lloré por la mujer que fui, por la que dejé de ser, por la que ahora estaba naciendo de nuevo. Lloré por todas las veces que tragué el llanto para no incomodar, por cada cumpleaños en que no me nombraron, por cada comida servida en silencio. Pero sobre todo, lloré por amor. Por el amor que me tuve al irme. Por el amor que por fin entendí que merecía. Me senté en el borde de una piedra, empapada, con los brazos cruzados sobre el pecho. Y reí. Una risa suave, casi tímida, pero limpia. No sabía si era locura o libertad. Tal vez las dos cosas. Recordé una tarde, cuando Rodrigo era niño, que jugamos bajo la lluvia hasta que nos temblaban los dientes. Entonces él me dijo, «Mamá, la lluvia no moja cuando uno es feliz». Esa frase me volvió entera. Porque esa tarde, bajo ese cielo generoso, yo no me sentía mojada. Me sentía viva. Entré empapada, dejando huellas por todo el piso. No me importó. No había nadie para quejarse, nadie para decirme que ensuciaba. Me cambié de ropa, me puse una manta encima y preparé un café fuerte. Me senté junto a la ventana con la taza caliente entre las manos y volví a mirar hacia afuera. La lluvia seguía, ahora más constante. Y en ese ritmo, en ese golpeteo sereno, entendí que el dolor no se va. Se transforma. En recuerdo, en canción, en advertencia, en raíz. Pensé en Rodrigo, en Emiliano, en Lorena. No con odio, con distancia. Como se piensa en una casa donde ya no se vive. Agradecí lo que fui para ellos. Y también me perdoné por haber sido tanto para todos, y tan poco para mí. Ya no me dolía la ausencia. Me aliviaba. Me daba espacio. Espacio para reír sin miedo, para comer a mi ritmo, para leer sin interrupciones. Espacio para llorar, y saber que no pasa nada. Las cartas seguían guardadas en su caja. A veces las releía, a veces no. Pero estaban ahí, como testigos de una versión mía que necesitaba ser escuchada, aunque solo fuera por mí. Pensé en enviarlas un par de veces. Pero luego me decía, aún no es tiempo. Y tal vez nunca lo sea. Porque a veces, sanar no es decirlo todo. Es simplemente vivir diferente. Cuando paró la lluvia, salí otra vez. El cielo estaba limpio, con ese olor único que deja la tormenta. Caminé por el jardín, ahora enlodado, y sentí mis pies hundirse sin culpa. Me agaché, toqué una hoja mojada, y susurré gracias. No a nadie en particular. A la vida, tal vez. A mí. A esa mujer que, después de años de ser sombra, ahora caminaba bajo el sol, y también bajo la lluvia, sin pedir permiso. Eran casi las 5 cuando escuché el motor de un coche detenerse frente a la casa. No esperaba a nadie. Me asomé por la ventana y lo vi. Rodrigo. Bajó del coche con movimientos lentos, como si el aire le pesara. Tenía la cara más delgada, los ojos hinchados, el cuerpo encorvado por una tristeza que no intentaba disimular. Y entonces lo vi. Emiliano venía con él. Dormido en sus brazos, envuelto en una chamarra azul. Mi corazón dio un salto, no de alegría, sino de nervios. No sabía por qué venía.
No sabía si estaba listo, ni si yo lo estaba. Salí a la puerta sin prisa. Él levantó la mirada y nos quedamos viendo como si todo lo no dicho se amontonara entre nosotros. ¿Puedo pasar?, preguntó. Asentí. No había rabia en su voz. Solo una fatiga profunda, de esas que no vienen del cuerpo. Le hice un gesto para que entrara. Caminó hasta la sala, dejó a Emiliano en el sofá con cuidado y lo cubrió con una manta. Se quedó parado, sin saber qué hacer con las manos. Me miró de nuevo, y ahí fue cuando lo dijo. Nunca pensé que pudieras hacer eso, pero ahora entiendo por qué. La frase me golpeó y me sostuvo a la vez. Me senté en la silla junto a la ventana y le señalé la otra. Se sentó sin dejar de mirarme. Estaba distinto, más callado, más humilde, como si algo dentro de él se hubiera roto o abierto. No hubo reproches, no hubo exigencias. Solo un largo silencio entre madre e hijo que ya no sabían cómo llamarse sin herirse. No vengo a pedirte nada, dijo. Solo quería que me vieras, que supieras que estoy intentando entender. Su voz se quebró, y yo, por primera vez, no quise contenerlo. Me levanté, fui a la cocina y preparé 2 tazas de té. La misma mezcla de romero y menta que se había vuelto mi ritual. Le entregué una y nos quedamos ahí, sentados, sin decir mucho más. Emiliano dormía tranquilo. Rodrigo bebía despacio, como si el calor le limpiara por dentro. Me habló de sus días, de cómo la casa se volvió más fría desde que me fui, de cómo Lorena lo enfrentó, luego se encerró, de cómo Emiliano preguntaba por mí más seguido. No sé cómo explicarle, me dijo. No le expliques, le respondí. Enséñale con tus actos. Estuvimos así un rato largo. Yo no lloré. Él sí, bajito, apenas mojando los ojos. Me contó que vio las plantas morir, que extrañó mi sopa, mi risa, incluso mis silencios. Que revisó viejas fotos y se sintió un extraño en su propia historia. Y yo lo escuché. No como antes. No desde la herida. Desde un lugar nuevo. Un lugar donde ya no necesitaba perdón, ni permiso. Solo verdad. No supe cuidar lo que tú cuidaste tantos años, dijo. Y eso, no se me va. Se hizo de noche. Le ofrecí quedarse, pero dijo que no. Que solo quería verme. Que necesitaba verme. Me acerqué al sofá, acaricié el cabello de Emiliano, le di un beso en la frente. Rodrigo observó el gesto con una mezcla de dolor y alivio. Me abrazó. No fuerte, no largo, pero con sinceridad. Gracias por abrirme la puerta, murmuró. No la abrí por ti, le dije. La abrí por mí. Porque aprendí que cerrar todo también me deja sin aire. Y yo ya no quiero vivir sin aire. Salieron en silencio. Emiliano seguía dormido. Rodrigo lo cargó como quien sostiene algo valioso, y antes de subir al coche, me miró una vez más. No pidió volver. No prometió cambiar. Solo reconoció. Y eso, en ese momento, fue suficiente. Cerré la puerta con calma. Esta vez sin enojo. Sin prisa. Pasaron 2 semanas desde aquella visita. El jardín estaba más verde que nunca, como si también él hubiera decidido sanar. La casa olía a pan, a hierbas, a calma. Volvía a leer en voz alta, a escribir con menos rabia y más ternura. Ya no esperaba nada. Ni visitas, ni disculpas, ni gestos. Solo vivía. Con esa serenidad de quien ha hecho las paces con el pasado y se sienta con él a tomar té. Pero esa tarde, cuando menos lo imaginaba, escuché de nuevo el coche. Me asomé. Era Rodrigo. Venía solo. Caminaba distinto. Más recto, pero sin arrogancia. Con respeto. Con cuidado. Abrí la puerta antes de que tocara. No porque lo esperara. Porque ya no temía abrir. Me miró y sonrió apenas. ¿Puedo pasar? Asentí. Esta vez sin reservas. Preparé té. El mismo de siempre. Nos sentamos frente a frente, en el porche, sin mesa entre nosotros. Hablamos poco. El silencio ya no era enemigo. Era un puente. Me contó de Emiliano, de cómo ahora lo lleva al parque que antes evitaba. De cómo cocinó por primera vez una sopa solo.
y de cómo algunas noches, el niño le pide escuchar mis cuentos. No los cuento igual que tú, dijo. Pero lo intento. Me reí. Un poco. Rodrigo me miró con los ojos tranquilos, pero cansados. Como quien viene de un viaje largo. No vengo a pedir volver atrás, dijo. Sé que eso no existe. Vengo a decirte que te vi. Tarde, pero te vi. Y que lo que hiciste, me enseñó más que todo lo que me dijiste en años. Me quedé quieta, con la taza caliente entre las manos. Sentí que esas palabras me tejían algo dentro. No era una reparación. Era un reconocimiento. Uno que valía más que cualquier perdón formal. Nos quedamos un rato así, viendo cómo caía el sol detrás del cerro. Me contó que Lorena había vuelto con sus padres, que necesitaba espacio, que él también lo necesitaba, que aún no sabía bien qué hacer con tantas cosas que le dolían. Pero ya no quiero cargar todo solo, dijo. Y ya no quiero que tú cargues nada que no sea tuyo. Yo lo miré con una mezcla de tristeza y ternura. Es un poco tarde para decir eso, hijo. Él bajó la mirada. Sí, pero no es tarde para que Emiliano lo aprenda a tiempo. Le ofrecí quedarse a cenar. Aceptó. Comimos pan con queso, aceitunas, un poco de vino. Nada especial, pero cálido. Hablamos más. De cosas simples. De la infancia. De su papá. De los silencios. Él me preguntó si alguna vez había pensado en dejarlo todo antes. Le dije que sí. Varias veces. Pero no lo hice. Porque aún lo amaba más de lo que me amaba a mí. Hasta que un día, eso cambió. No con odio. Con claridad. Y que ese día fue el más doloroso. Y el más libre. Al despedirse, me abrazó como no lo hacía desde que era niño. Con la cabeza apoyada en mi hombro, con las manos temblorosas, con el alma abierta. Gracias por no cerrarte del todo, mamá. No respondí. Solo lo apreté fuerte. Luego lo solté. Lo acompañé hasta la puerta. Él salió y se detuvo. Me miró una última vez. No dijo nada. Solo con los ojos, me pidió que no lo olvidara. Y no lo haría. Nunca. Cerré la puerta con suavidad. Me quedé ahí, con la mano en el pomo. Respiré hondo. Y esta vez, la cerré por dentro. Lentamente. Con paz. Con amor. Y giré la llave. No para aislarme. Para cuidarme. Para elegir quién entra. ¿Y cuándo? ¿Y por qué? ¿Alguna vez sentiste que diste todo, y aún así te hicieron sentir como una carga? Si estás viendo esta historia y algo en tu pecho se movió, es porque quizá tú también fuiste una Clara alguna vez. Porque a veces una madre lo da todo, su casa, su tiempo, su salud, su silencio. Y lo entrega con amor, esperando solo respeto a cambio. Pero el respeto, mi querida, no se mendiga. Se merece. Y si hoy te sentís sola, desplazada, como si tu lugar en el mundo ya no existiera, quiero que sepas esto. Tú eres el corazón que sostuvo generaciones. Tu valor no se mide por quien se quedó, sino por todo lo que fuiste capaz de sostener cuando nadie más pudo. Tal vez no te lo dijeron nunca, pero aquí va. Gracias. Por tu entrega. Por tu paciencia. Por haber amado incluso cuando te dolía. Y si alguna vez te obligaron a salir por la puerta de atrás, recuerda que aún puedes volver a entrar. No en la casa de otros, sino en la tuya. La que te construyes hoy con dignidad, paz y memoria. Tu historia no terminó. Y el capítulo que viene, puede ser el más libre de todos. Si esta historia tocó tu alma, suscríbete al canal. Y quédate cerca. Aquí, tu voz siempre será bienvenida. Hoy viste cómo, incluso siendo dejada de lado dentro de su propia casa, ella no se quedó callada, tomó una decisión firme y dio vuelta todo esa misma noche. Pero, ¿sabías que no fue la primera vez que escuchó palabras tan crueles de su propia hija? Yo dejé aquí en la pantalla final un video donde vas a ver cómo, en una simple escena, una frase lo cambió todo, y ella respondió de la forma más justa posible. Haz clic ahí y sigue con nosotros, porque cada actitud como esta demuestra que nadie tiene derecho a quitarte tu lugar. Suscríbete al canal y dale like para descubrir relatos que solo una mujer con cicatrices puede entender.
secretos que se arrastran por años, decisiones que desgarran, y verdades que llegan cuando ya es tarde, o justo a tiempo. Porque hay heridas que solo sanan cuando alguien se atreve a contarlas.